El concepto o la idea de esta conferencia es interesante el comentar algo que la semana pasada pues, salió en distintos medios de comunicación. España encadena 32 años como líder mundial en trasplantes con un récord de 5.861 en 2023. España realizó de media 16 trasplantes diarios en 2023 hasta alcanzar los 5.861, un 9% más que el año anterior, una cifra que rebasa el máximo histórico que alcanzó antes de la pandemia y que la mantiene como referente mundial en esta actividad desde hace ya 32 años consecutivos. Ello arroja una tasa de 48,9 donantes por millón de población, según el balance de la Organización Nacional de Trasplantes, presentado el miércoles de la semana pasada. Es por ello que creo que es absolutamente oportuno la conferencia que nos va a dar hoy el doctor Carlos Bahamonde. El doctor Carlos Bahamonde ha sido cirujano desde enero de 1986 hasta septiembre de 2023 y jefe de sección de la Unidad de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del Hospital Universitario Reina Sofía. Ha sido durante 10 años vocal de hospitales del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, también profesor asociado de la Universidad de Córdoba. Ha participado en cerca de 1.000 trasplantes de pulmón. Tiene publicaciones, entre otras, en archivos de bronconeumología, Transplantation Proceeding, Scientific Letter, Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Transplantation Proceeding, etc. Si como profesional, a mi parecer, es excepcional, como persona lo es aún más, y por ello tengo la suerte de tenerlo como amigo y poderlo presentar hoy a todos ustedes. Gracias. Bueno, pues querido auditorio, tanto los que están aquí de forma presencial como los que están oyéndonos de forma telemática, lo primero que quiero hacer es agradecer las cálidas palabras que mi amigo César Herbás, como no podía ser de otra forma entre amigos, me ha dirigido, aunque no me lo merezca. Hombre, luego, por supuesto, agradecerle a nuestros anfitriones, la institución teresiana y el espacio cultural Plaza de la Concha, la confianza que han depositado en mí para que me dirija a ustedes pues, contándole este tema. Yo lo he titulado de una forma diferente, que es la fascinante idea del trasplante, porque creo que de una forma o de otra esto de los trasplantes nos fascina a todos, ¿no? Cómo hemos llegado a donde estamos, todo lo que conlleva, que ahora iremos viendo. Muy bien, pues empezamos entonces. Porque no sé. Bueno, habrá que darle. Bueno, ahí. Pues, aunque parezca mentira, aunque nos podamos imaginar otra cosa, esto de la idea del trasplante es bastante antiguo. Aunque fuera de una forma, digamos, más bien quimérica, es decir, no eran realidades, eran quimeras, ¿no? He elegido este cuadro que se ve en la presentación, es un cuadro de Jaime Huguet, un pintor del siglo XV, en el cual pues relata el milagro de San Cosme y San Damián. San Cosme y San Damián eran dos santos que vivieron en el siglo III de nuestra era y que, entre otras muchas cosas, son conocidas porque hicieron, según este ideario, pues a lo mejor quizá uno de los primeros trasplantes, que consistió en sustituir una pierna gangrenosa, que es la que se ve en color negro, la pierna izquierda esta que se ve en color negro, por esta otra pierna que se ve todavía ahí colgando sobre la mesa, que era la pierna de un sirviente que había fallecido el día anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el milagro de San Damián, que ha sido, que ha sido reproducido no solo por este pintor, por Huguet, sino además por muchos otros pintores. Bien, dicho esto, pues, ¿cuál es la idea del trasplante? ¿En qué consiste el trasplante? Bueno, la idea es muy básica. Consiste sencillamente en sustituir un órgano que está grave
e irreversiblemente enfermo, es decir, que no tenía otra solución, por un órgano nuevo, sano, procedente de una persona que para ese órgano y para otras cosas también está sana. Bien. Y para conseguir todo esto, pues indudablemente ha habido que tener una singladura muy larga, ha habido que acumular una cantidad de conocimientos a lo largo del tiempo, pero digamos que los impulsos mayores, pues digamos que han sido a partir del comienzo del siglo XX, ¿no? Quizás ya en la mitad de la centuria del siglo XIX y sobre todo en el tercio final, pues ya había notorios descubrimientos que nos llevan a una situación previa más compatible con la que tenemos. Y ahora, para pasar esto, hay que ir bien. Para explicarlo esto, pues he hecho este teatrito que pueden ver, ¿no? Es una obra dramática en el cual pues hay tres personajes principales, ¿no? Que son el donante, porque sin donante no hay trasplante, el receptor. Luego está el mal de la obra, y es el rechazo, es decir, que se pueda malograr de una u otra forma el órgano que hemos trasplantado. Luego existe una serie de actores secundarios, son los anestesistas, los cirujanos, los que hacen cuidados postoperatorios, los rehabilitadores, los que hacen el seguimiento clínico y todos los que puedan participar en cualquier incidencia que pueda generar un trasplante. Estos somos actores secundarios, ¿no? Y luego hay una trama muy compleja, que es lo que da origen pues, a todo el desarrollo este. ¿Cuáles son? Pues voy a empezar por lo que sale más abajo, especialidades médicas. Es decir, hay una serie de médicos especialistas, bien informados en su materia, que llegan a la conclusión de que una persona tiene un órgano enfermo de una forma grave e irreversible. Son los que van a certificar esto y van a estudiar si hay alguna otra forma que no sea el trasplante para poder restañar esta enfermedad. Son los que van a certificar que no la hay y van a decir que este paciente es un candidato al trasplante. Van a estudiar a este paciente, porque para hacer un trasplante hay que estudiar muy bien un paciente, no basta decir a este le trasplantamos, hay que ver que no tenga otras enfermedades que lo hagan incompatible, como por ejemplo pues cánceres al menos en los 5 años previos al trasplante, que no tenga enfermedades infectocontagiosas que puedan malograrlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de todo esto, pues una serie de adláteres, ¿no? Que son el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Pues de la anatomía, tanto macroscópica como microscópica, de la fisiología y de la fisiopatología, pero también hay que reconocer muy bien la inmunología, también hay que conocer muy bien la microbiología, también hay que conocer muy bien la farmacología y desarrollar la farmacología. Todo esto lo iré explicando por qué después, ¿no? También hay que disponer de una serie de que hemos llamado exploraciones paraclínicas, que les voy a explicar lo que es. Pues una exploración paraclínica es cualquier cosa que hace un médico diferente de la historia clínica y de la exploración física, es decir, hacer una radiografía, hacer una analítica, hacer un TAC, lo que ustedes quieran, ¿no? Todo eso lo llamamos exploraciones paraclínicas, pero que son muchas y muy variadas, analíticas, etcétera, pero que ha habido que desarrollarlas hasta el momento actual, porque si no, no tendríamos una idea concreta de lo que estamos haciendo. Hay que desarrollar unos métodos de soporte vital, porque los trasplantes son algo muy complejo y son cosas muy agresivas. Y para que salgan bien se necesita tener unos medios adecuados de soporte vital, es decir, para que el paciente pueda superar el embate al que le sometemos, ¿no? Muy bien, pues pasamos a lo siguiente. Bueno, espera que le da donde no era. Sí, es que no funciona una forma. Bien, pues vamos a
hablar de los primeros trasplantes en los cuales aún faltaban muchos conocimientos. Aunque desde época remota existe información sobre operaciones que pudiéramos considerar como trasplantes, estas se realizaron siempre de una forma experimental. Esta imagen que les he puesto a la izquierda es un implante, no es un trasplante, pero es un implante de un espolón de un gallo en su cresta, ¿no? Que llegó, o sea, que sobrevivió este implante y esto lo hizo John Hunter en 1728 y este animal pues sería disecado y tal, y esto es una fotografía del museo en el que se exhibe, ¿de acuerdo? También hay una descripción que curiosamente, pues, buscando documentación para hablarles a ustedes, pues encontré de un método que por lo visto todavía se sigue básicamente como se describió, haciendo en la actualidad, que era el autotrasplante de nariz, ¿no? De pirámide nasal y tal, que eso pues puede tener unos 400 años de antigüedad y poco más o menos se sigue haciendo como se describió en aquel momento. Pero claro, eso no era un trasplante, era un autoimplante, es decir, una persona pues había perdido la nariz en un determinado momento y es el método, pero bueno, son los prolegómenos de un trasplante. Bien, pero ya cómo empieza todo ya de una forma ya más real. Pues yo he elegido de una forma, por supuesto, personal y aleatoria, unos sitios, ¿no? que nos conducen hacia donde estamos ahora. El primero que he mencionado pues, ha sido a Alexis Carrel, que fue la persona que describió cómo se hacían las anastomosis vasculares en los trasplantes, cómo había que hacerlas para que esos órganos recibieran y pudieran retornar la sangre, es decir, se mantuvieran vivos, ¿no? Alexis Carrel, por esto que aportó, recibió el premio Nobel en el año 1912. En 1912, sí, recibió el premio Nobel en el 1912. Vamos, siguiente. El siguiente que vamos a citar es Alan Steiner. Alan Steiner, en los años 30, describió los grupos sanguíneos, haciendo posible, digamos, el primer trasplante que se hizo, que no es un trasplante de órgano sólido, pero sí es un trasplante, digamos, del tejido, que son las transfusiones sanguíneas. También fue premiado con el premio Nobel en 1930. Otro hito importantísimo en los trasplantes fue la descripción por parte de Jean Dauzet del sistema de histocompatibilidad mayor, que en el ser humano coincide con el HLA, que es el antígeno linfocitario humano. ¿De acuerdo? Esto, pues, ¿cómo lo descubrió? Pues se dio cuenta de que en multíparas y en pacientes que habían recibido transfusiones sanguíneas se desarrollaban anticuerpos en mayor cuantía que en los pacientes que no tenían estas circunstancias. Entonces investigó y descubrió la existencia de este antígeno leucocitario, que es es contra lo que, digamos, tenemos que luchar cuando hacemos un trasplante para que salga bien. Tenemos que poner los remedios para los... O sea, esto es una cosa beneficiosa para el ser humano, pero claro, para el trasplante que vamos a hacer algo que ya explicaremos contrario, pues es algo malo. Bien. Bueno, desde el comienzo del siglo XX se suponía un origen inmunitario del rechazo y desde la mitad del siglo se confirma ya la necesidad de utilizar inmunosupresores en el trasplante. La primera inmunosupresión empleada fue la radiactiva. Sorprendente, ¿verdad? Pues miren, resulta que hubo una explosión por ahí, por los años 50, hubo una explosión nuclear en Yugoslavia, cuando todavía existía Yugoslavia, y unas 10 personas, si mal no recuerdo, pero bueno, pues eso es lo de menos, ¿no? Pues recibieron unas altas dosis de radiación, con lo cual terminaron desarrollando una aplasia medular.
Para la plasia medular necesitaban el trasplante de médula, obviamente. Entonces, pues se vio que estas personas recibían el trasplante de médula sin mayores perjuicios. Es decir, lo asimilaban bien y tal, frente a otros intentos que se habían hecho en personas que no habían sido radiadas. Entonces, pues se dieron cuenta de que, desde luego, pues por destrucción y tal, esto era un buen inmunosupresor, era un inmunosupresor, ¿no? Paralelamente, de todas formas, en Norteamérica ya se estaba investigando con las reacciones ionizantes como otro método. Igualmente, desde mediados del siglo XX se conocía el efecto de los corticoides en la disminución del rechazo. Una década después se introdujo como fármaco inmunodepresor la mercaptopurina y un derivado mucho más activo que todavía se utiliza en la actualidad, que es la ciatoprina. En la década de los 60 ya se asociaban en el tratamiento la ciatoprina y los corticoides. Y más recientemente, estamos hablando ya de los años 80 del siglo pasado, que es cuando se empiezan a desarrollar de los trasplantes, pero ya se utilizaba una triple terapia con ciclosporina, tacrolimus y micofenolato. Me van a perdonar, pero es que resulta que esto que tenía que ser automático, pues tengo que buscar el siguiente y darle. Bueno, ya lo estamos aquí. ¿Ah, sí? Creo que sí. Bueno, entonces, ¿qué fármacos tenemos ahora mismo en la actualidad como inmunodepresores? Pues tenemos la familia de los calcineurínicos, que se utiliza desde 1980, que está compuesta fundamentalmente por cicloporina y tacrolimus. En 1960 ya se habían descubierto los antimetabolitos, como acabamos de decir, que son la ciatoprina y el micofenolato. La prednisona pues se conocía desde antes, desde los años 30 o un poquito antes quizá, que tenía efectos inmunodepresores también. Y ya en épocas mucho más recientes, las actuales, pues se introducen los antiproliferativos del tipo IL-2, que son conocidos como rapamicina o sirolimus, y los tipo MTOR, que se conoce por el nombre de everolimus. Y más recientemente aún, pues se introduce en la terapia lo que se llaman terapias de inducción, es decir, que se hacen previamente al implante del órgano, y esto se hace mediante anticuerpos monoclonales tipo OCT3, llamado Simulet, o anticuerpos policlonales como el ADGAM. Pues me han dicho que aquí, ¿no? Gracias. Vale, pues fenomenal. Perdón, esto ha sido culpa mía. Entonces, todo esto está muy bien. Ahora tenemos, vamos a sustituir un término también, que va a ser el de inmunosupresores, que suena como muy radical, ¿no? Porque, claro, de inmunosupresores parece que implica la supresión total de la inmunidad, cosa que ni mucho menos queremos, porque eso es una cosa malísima. Y lo vamos a llamar inmunodepresores, ¿vale? Inmunodepresores, o sea, fármacos y métodos que disminuyen la inmunidad, pero no la suprimen del todo, cuidado. Bien, entonces la inmunodepresión trae consigo la puerta abierta para que gérmenes oportunistas puedan proliferar y puedan causar infecciones clínicas, a veces muy graves, a veces descontroladas, ¿no? Entonces, para ello también era necesario desarrollar una terapia contra bacterias, virus y hongos. Hasta que esto no lo teníamos, no teníamos la seguridad de que los trasplantes iban a salir bien. También, a medida que se van haciendo trasplantes, pues van cambiando los paradigmas del trasplante. Es decir, al principio será muy conservador, seleccionando tanto donantes como receptores. Luego, según vamos aprendiendo, pues hemos sido menos restrictivos, pero también hemos hecho muchísimo más complejo el procedimiento de trasplante. Entonces, claro, necesitamos desarrollar unos medios de soporte vital lo suficientemente desarrollado para que el paciente que iba a recibir un órgano o varios órganos,
que de eso hablaremos, pueda resistir esto. Esto son los medios de transporte vital. Yo, como me he dedicado a la cirugía torácica, pues hablo de lo que yo utilizaba, que son la ECMO, la circulación de membrana extracorpórea, que es algo similar a la circulación extracorpórea, esta que se emplea para las operaciones del corazón, pero que tiene la ventaja de que se puede dejar durante mucho más tiempo, que no necesita tanta... tanta heparina, tanta anticoagulación, se puede dejar durante largo tiempo, pero además sirve de soporte para antes, durante y después del trasplante. Hay gente que hemos recibido con un oxigenador de extracorpóreo de membrana ya puesto antes del trasplante, lo hemos puesto en código urgente para un trasplante y después de hacer el trasplante ha salido con ese oxigenador puesto hasta que los pulmones, en nuestro caso que hemos implantado, han sido capaces de asumir la función total, ¿de acuerdo? Pues se necesitaba esto o se necesitaba también lo otro que lo he puesto en nuestra materia, unos respiradores lo suficientemente competentes, ¿no?, para mantener una ventilación eficaz, correcta y tal, pero además con los mínimos efectos secundarios, como lógico, fuera barotrauma y otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, creamos, digamos, este libro imaginario, por supuesto, ¿no? Así, bueno, de esto hay escrito y tal, que es el libro de los criterios del trasplante. Es un libro dinámico, ¿eh?, en el cual lo vamos revisando día a día. Vamos haciendo una revisión día a día y vamos quitando lo que ya conocemos que es obsoleto, cosas que dábamos 3 días antes como dogma de fe, pero que ahora ya se ha demostrado que no era así la cosa o que no era necesaria y tal. Esto lo vamos quitando, para no tener falsas ideas, para no tener ideas restrictivas, y vamos incorporando los conocimientos nuevos que se van a aportar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, conocimientos nuevos es una cosa que nos ha ayudado mucho nuestro profesor Hervás, que ha sido en el conocimiento de la asignación de donante-receptor, que es una cosa importante. Luego lo veremos, así hablaremos un poco de ello, pero que es una cosa pues, verdaderamente importante y que además, en cuanto a la eficacia y eficiencia de los trasplantes, es fundamental. ¿De acuerdo? Y claro, cómo no, de otro de los actores principales hay que hablar, que es el donante. El donante, pues, ya lo hemos puesto aquí debajo, sin donante no hay trasplante. Y también hay que reseñar que según la ley española, que en eso ha sido, pues, ha sido pionera, y todos los españoles somos donantes, algo que lo hubiéramos manifestado en vida, lo contrario. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces un poquito ya de los inicios del trasplante clínico. Voy a buscarlo aquí porque como se te puede olvidar alguna cosa y ustedes se merecen lo mejor, pues si tengo que mirarlo, miro. Muy bien, pues yo he recogido en la historia, que es muy larga y tal, pero claro, no nos podemos aquí tirar 3 o 4 días hablando de esto, pues hitos que a mí me han parecido importantes. En 1906, Yabulé publicó la realización del primer trasplante clínico realizado en un ser humano. Se trataba de un senotrasplante. Un senotrasplante es un trasplante de un animal, en este caso el cerdo, a un humano. Fue un riñón lo que le trasplantó. Creo que se lo trasplantó, si mal no recuerdo, en el codo, o aquí en la flexura del codo. Se lo trasplantó porque no las tendrían todas, que no iba a salir muy bien la cosa y era fácil de quitar cuando, bueno, ni que decir tiene que fue un perfecto fracaso, obviamente, ¿no? Porque antigénicamente el cerdo y el hombre están muy distantes. También están muy distantes muchas veces el hombre y el hombre, pues imaginémonos el cerdo y el hombre. Bien, en 1933 Voronoi realizó el primer homotrasplante de un riñón grupo 0 a un receptor grupo B. El paciente falleció a las 48 horas. Claro, no había una identidad de grupo, que es una de las cosas que hoy en día pues exigimos, ¿no? No en todos los casos, porque algunas veces podemos poner un donante universal, si no hay otro tipo de órgano
a otro receptor, ¿de acuerdo? Mientras sea, pero claro, con bastantes problemas, cuidado. Bien, a partir de 1950 se comienzan a practicar los primeros homotrasplantes renales con éxito relativo, ya que los conocimientos inmunológicos eran precarios y la farmacología inmunosupresora pues era escasa. El primer receptor que sobrevivió largo tiempo se trasplantó en 1954. Pero claro, esto tenía su truco porque se realizó en una pareja de gemelos univitelinos, con lo cual eran idénticos. Los tejidos eran inmunitariamente idénticos. Entonces, pues, este era el truquito que tenía. Y mientras tanto, pues se siguió con la investigación farmacológica en busca de inmunodepresores que facilitaran pues, la aceptación del injerto. En 1959, Kane demostró que la mercaptopurina mejoraba la supervivencia de los injertos en trasplantes experimentales y poco después apareció la ciatoprina que ya hemos mencionado, que es un derivado que se mostraba aún más eficaz. También desde 1950 se sabía que los glucocorticoides tenían una acción inmunodepresora y así continuó la investigación hasta conseguir los diversos fármacos inmunodepresores que en la actualidad se emplean en los diferentes trasplantes y que ya les he expuesto. En 1967 se realizó en la Universidad de Colorado el primer trasplante hepático con éxito. En ese año se realizó también el primer trasplante de corazón que realizó Barnard en el Hospital del Sur, en un paciente que, si mal no recuerdo, se llamaba Luz Waskansky, y que el hombre pues sobrevivió una semana y pico, me parece que iba a sobrevivir y tal, pero bueno, pero sin embargo, hizo luego otro, en otro paciente que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que lo hizo 2 semanas o 3 después, que tampoco, en fin, más o menos siguió una cosa paralela, pero sí tenía la técnica para hacerlo, ya sí tenía la técnica descrita y tal, se demostró que era posible, se demostró que al menos había una supervivencia inicial, aunque fuera de días, en fin. Es decir, dio el pistoletazo de salida para el trasplante cardíaco. Bien, el primer trasplante pulmonar se realizó en 1963 en la Universidad de Mississippi, pero de este más vale ni hablar, o si quieren hablo, bueno, como también estamos en un público generalista y tal, a lo mejor también las anécdotas, me parece recordar, porque esto no lo he repasado, pero la historia parece que me la conocía bien, que se le ofreció a un preso que tenía un cáncer de pulmón, que ya estaba en un estado fatal, pues recibir un trasplante, ¿no? Por el bien de la ciencia, y que si la cosa salía bien, pues le quitaban la cadena perpetua o la condena a muerte, lo que fuera, ¿no? Se lo quitaban, ¿no? Entonces le daban la libertad y tal. Obviamente, pues ni un paciente con un cáncer en estadio terminal es un candidato a trasplante hoy en día, ni se tenía los conocimientos para hacerlo y tal, ¿no? Por eso digo que casi no valía ni hablar. Pero bueno, en 1980, en la Universidad de Toronto, una persona a la cual sí conozco, he llegado a conocer, que era el profesor Joel Cooper, pues consiguió la sistematización del trasplante pulmonar. Y el método, que con variaciones lógicas del tiempo, es el que seguimos en la actualidad. Desde entonces ya los trasplantes empezaron a tener supervivencia y cada vez se fueron convirtiendo en más complejos. La era del trasplante clínico. Bien, antes de la creación de la ONT se realizaban trasplantes en España. En 1965 se hizo el primer trasplante renal exitoso. En la década de los 80 se fueron incorporando otros órganos al trasplante y cada vez más hospitales. A partir de esto pues generó en principio unos problemas organizativos de diversa índole, el hecho de que se hicieran más trasplantes y más sitios, ¿no? Y estos problemas eran la generación y obtención de órganos válidos, su distribución equitativa y su aprovechamiento máximo, y los problemas de logística que conllevaban también. Para solucionar todos estos problemas, el Ministerio de Sanidad y Consumo creó en 1989
la Organización Nacional de Trasplantes, conocida por las siglas ONT, que desde 2017 es una dirección general del Ministerio de Sanidad y que paulatinamente se fue desarrollando en comunidades autónomas y en coordinaciones locales, consiguiéndose pasar de los 14 donantes por millón de población en el 1989 a los 47 donantes por millón de población en 2022. Pero como luego veremos, hay datos mejores, que luego pondremos. Muy bien. Así que, ¿qué tipos de trasplantes están disponibles hoy en día? Pues tenemos lo que llamamos trasplantes de órganos sólidos. Los órganos sólidos que más comúnmente se trasplantan, pues por orden de volumen, son el riñón, es el trasplante más frecuente que se realiza, después el hígado, después el pulmón, porque ya hemos superado los trasplantes pulmonares a los trasplantes cardíacos, después el páncreas y después el intestino. Pero resulta que también se hacen trasplantes multiorgánicos. Trasplantes multiorgánicos como puedan ser, por ejemplo, el páncreas riñón, en caso de nefropatías diabéticas muy avanzadas. O, por ejemplo, el pulmón hígado, en los casos, por ejemplo, de enfermedad fibrosis quística muy avanzada. Pero, en fin, se pueden hacer todas las combinaciones. También se hacen, no muchos, pero se hacen trasplantes corazón-pulmón, del bloque corazón-pulmón, pues también se hacen, ¿no? En casos, sobre todo, de hipertensiones pulmonares ya con afectación cardíaca irreversible. Bien. Y luego tenemos los trasplantes de tejidos, ¿no? Lo más comunes son los trasplantes de médula ósea y los trasplantes de córnea, pero también se hacen otros muchos, como trasplantes de piel, etcétera, etcétera. Les voy a contar una cosa que he leído, que quizá ustedes ya la hayan leído, me sorprendió muchísimo. Hay un médico italiano, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que tiene proyectado, está como, bueno, ya saben ustedes lo que son las cosas de la prensa, ¿no? Pero que está como, según él, como casi a punto de hacerlo, ¿no? Que es un trasplante de cabeza. Trasplante de cabeza. Cosa curiosa, ¿no? El trasplante de cabeza consistiría, digamos, en que tenemos un paciente, por ejemplo, pues que tiene una enfermedad neurológica, ¿no? Paralizante, y que, digamos que de aquí para abajo, pues el hombre no se puede mover, no puede, la mujer no puede hacer nada. Entonces este hombre pues postula, ¿no? el implantar la cabeza desde el cuello, ¿eh? Haciendo pues las suturas neurológicas, vasculares, etcétera, etcétera. En fin, lo vemos curioso porque todavía no hemos conseguido solucionar las parálisis espinales de los pacientes que han sufrido traumatismos, etcétera, etcétera, que se quedan parapléjicos para toda la vida. En fin, no sé cómo, pero en fin, esto ha salido en la prensa. ¿Y qué tipos de donantes tenemos? Pues aquí también hemos avanzado mucho en el tipo de donante. Vamos a empezar por los donantes vivos, que son donantes que deciden donar un órgano, generalmente suele ser un órgano par, pero no necesariamente, para un familiar suyo. Por ejemplo, pues un padre para un hijo. Esto pues ocurre con más frecuencia en los riñones, ¿no? Es un hecho conocido por todo el mundo. Pero lo más curioso es que hemos logrado que estos donantes receptores, estas parejas, puedan estar emparentados o no estar emparentados. Porque sea el caso, por ejemplo, de que una persona necesita un trasplante y sus parientes quieren donar, pero no tienen la suficiente identidad inmunológica con el receptor, pero sí hay una lista de todos los que están en esta tesitura, y entonces lo que hace un donante es dárselo no para su receptor familiar, sino para otro receptor, con la cosa de esperar conseguir otro donante para su familiar. Son trasplantes en cadena, en ola, ¿de acuerdo? Pues esto se ha conseguido en la actualidad, es una cosa que funciona.
Y luego, lo más corriente son los trasplantes que se obtienen de donante fallecido. El donante fallecido se entiende que es la muerte encefálica, no quiere decir que esté en parada cardiorrespiratoria, sino en muerte encefálica. Hay unos criterios, ¿no? Como puede ser el electroencefalograma plano, o como puede ser las técnicas de imagen obtenidas por radioisótopos, y tal, que los expertos peritos en estas cosas pues dicen, esta persona tiene una muerte cerebral, es decir, el cerebro está dañado de una forma irreversible, no se va a poder recuperar, se habla con la familia y la familia pues decide que sí, que da el cuerpo para la donación, ¿de acuerdo? Digamos que el paciente se mantiene respirando por medio de un respirador y con el corazón latiendo a base de muchos fármacos. Si no, si se retiraran, fallecería en un cortísimo periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, tenemos dos variedades en el donante fallecido, la muerte cerebral, la que acabo de referir ahora mismo, y luego tenemos los pacientes en asistolia controlada o no controlada. ¿Qué es la asistolia controlada? Pues mira, la asistolia controlada es que tenemos un paciente con un daño que no se puede considerar muerte cerebral, pero que por todos los estudios que se le han hecho a este o esta paciente, pues se ve que el daño que tiene es irreversible y que en el momento que se haga una limitación terapéutica, es decir, que se le quite todo el soporte vital, el paciente va a fallecer. De hecho, no va a fallecer, quiero decir, va a sufrir la parada cardiorrespiratoria. De hecho, es la prueba exigible para que este paciente pueda ser donante. Es decir, se le lleva a un quirófano y se retira las medidas de soporte vital. Y cuando acontece la parada cardiorrespiratoria, es cuando se le da por donante y se procede a la maniobra de extracción. ¿De acuerdo? Bien, pues, y luego está la no controlada, que es aquel paciente que puede fallecer eventualmente en la calle, ¿no? En los cuales pues se avisa con prontitud a los medios, al 061, al medio de recuperación, y pues instauran todas las maniobras de recuperación, pero son infructuosas. Pero sin embargo, ellos que están muy duchos en la materia y conocen el tema, pues llaman a los equipos de donación y rápidamente metido en esta máquina, en la ECMO y tal, para mantener la circulación, y se pone un respirador para mantener también la oxigenación y tal, y se hacen las gestiones muy rápidas de la muerte, de la certificación de la muerte, y se emplean como donantes. ¿De acuerdo? Esto es una cosa muy compleja y de lo cual España pues, es muy pionera. Bien, y desde 1989 tenemos la ONT. Antes de liarme de pleno con la ONT, vamos a poner un poquito el tema en suerte, diciendo que en España las comunidades autónomas tienen competencia plena en la gestión de la salud pública y la asistencia sanitaria a los ciudadanos, y que la ONT actúa como facilitador que se ocupa de todo lo que no pueden encargarse los hospitales, siendo el órgano aglutinador de la actividad nacional de donación y trasplante. ¿De acuerdo? O sea, que es un coordinador, no es lo que manda y tal. Las comunidades autónomas tienen competencia. Esta articulación tiene varios niveles. A nivel nacional, la coordinación de los operativos de donación y trasplante. A nivel de comunidades autónomas, los coordinadores autonómicos son los responsables de unificar las decisiones de las coordinaciones hospitalarias. A nivel hospital, tanto en centros donantes como en centros receptores o ambos, gestionan el diario de sus equipos de trasplantes. Y luego a nivel de equipo de trasplante, que está formado por médicos de diversas especialidades y el personal de enfermería y de apoyo, que son los encargados de efectuar la obtención del injerto y su implante en el receptor y sus cuidados posteriores. Bien, y ahora esto son varias diapositivas, todas iguales, en los cuales voy a poner todo, y lo voy a leer, todo lo que hace la ONT, porque es que esto es lo fundamental. Esto ha sido
lo que ha logrado que España se ponga donde se ha puesto. Ahora lo veremos también al final, todo se irá hilando, pero por eso lo tengo que leer, porque es que tenemos que saber, por lo menos los que estamos aquí, los que nos están oyendo también por medios telemáticos, todo lo que se ha conseguido gracias a la OMC. Bien, sus funciones son la coordinación de la obtención, distribución nacional e intercambio internacional de órganos y tejidos para trasplante, la actualización y gestión de la lista de espera de ámbito nacional para trasplantes, la coordinación logística y transporte de equipos profesionales de extracción y la de órganos y tejidos para trasplante, la promoción y desarrollo de la investigación en materia de donación, disponibilidad y aplicación clínica de órganos y tejidos para trasplante, la promoción y desarrollo de las medidas necesarias para la mejora de la calidad y seguridad de los órganos y tejidos para trasplantes, la planificación, desarrollo y mantenimiento de un sistema de información, promoción y difusión de las actividades de donación y trasplante en administraciones sanitarias, entre los profesionales sanitarios, agentes sociales y ciudadanos. La coordinación de la información recogida en los registros de últimas voluntades de las comunidades autónomas en relación con la donación de órganos y tejidos para su utilización en seres humanos. La colaboración en la evaluación y la gestión de los proyectos asociados a las subvenciones que otorga el Ministerio de Sanidad para la promoción de la donación y trasplante. El desarrollo y mantenimiento de los registros estatales de centros autorizados para la extracción, procesamiento e implante de órganos y tejidos de origen humano para su utilización en seres humanos, así como el seguimiento de dichas actividades. El mantenimiento del sistema de codificación y la conexión con los sistemas internacionales de codificación de piezas anatómicas de origen humano para utilización en seres humanos. El desarrollo y mantenimiento del sistema estatal de biovigilancia y notificación de efectos adversos en la utilización en seres humanos de piezas anatómicas de origen humano y la conexión con los sistemas internacionales. La evaluación, seguimiento y autorización, en su caso, de las importaciones y exportaciones de órganos, tejidos y células de origen humano para utilización en seres humanos. La promoción de medidas necesarias para garantizar la plena trazabilidad desde su origen hasta su destino final en la obtención, procesamiento e implante de órganos, tejidos y células humanas. La elaboración y actualización de las recomendaciones a las autoridades sanitarias competentes sobre los programas, criterios de evaluación, acreditación, inspección u otra medida de control sobre los mismos, así como la cualificación y atributos de los profesionales encargados de llevarlos a cabo. La coordinación de las solicitudes de información entre las autoridades competentes de las comunidades autónomas y las que se realicen por la Comisión Europea, Estados miembros de la Unión Europea o de otros estados. Como ven, esto es, en fin, supongo he procurado leerlo despacio, pero esto es una labor, el haber sintetizado todo esto es una labor ingente. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? He hecho un resumen aquí. Que se cree en España un organismo capaz de concienciar a la población de la importancia de la donación altruista, que a su vez aglutina los conocimientos necesarios para la donación y trasplante con criterios de justicia y equidad para toda la población española, y que ha tenido una difusión internacional reconocida, siendo el modelo de muchos países. Bien. Me he saltado una, pero bueno, como esto está todo, se lo dejo y tal. ¿Qué hemos obtenido? Bueno, esta gráfica que les pongo es del 2021. Como pueden ver, estamos hablando de donación y como pueden ver, estamos en el 2021 estamos a la cabeza, estamos en el número del ranking de donación. Por encima de nosotros están los Estados Unidos. Estamos hablando, por supuesto, la población de Estados Unidos es mayor, pero no estamos hablando en términos absolutos, estamos hablando en términos de por millón de habitantes, ¿de acuerdo? Es decir, que estos son términos reales.
por millón de habitantes, con esa comparación, digamos, esto es una escala logarítmica, ¿de acuerdo? Pues utilizando esta escala logarítmica, resulta que efectivamente estamos los segundos. Pero lo mejor de todo esto es la raya amarilla. La raya amarilla representa los pacientes que se han hecho en las historias. Y si se dan cuenta, si la superpusiéramos con la de los Estados Unidos, la nuestra es un poquito más grande. Es decir, nuestro esfuerzo en la obtención, en la complejidad de la obtención de donantes ha sido mayor incluso que el de Estados Unidos. Bueno, y vamos a la realidad. La realidad que ya nos la ha anticipado el profesor Hervás, que finaliza el 2023 con unos datos fenomenales, ¿no? Como pueden ver en la gráfica, tenemos de una caída que fue a partir del año 20. Si se dan cuenta, habíamos llegado a los 49 donantes por millón de habitantes, pero luego llega el COVID, ahí lo tenemos pintadito y tal, y entonces pues hubo una caída importante, ¿no? Que como pueden ver se mantuvo durante aproximadamente 2 años de una forma significativa y un tercer año que ya era de despegue. Pero en este último año hemos conseguido llegar al nivel previo, que era de 49 donantes por millón o sea, de 49 obtenciones de órganos por millón de habitantes, ¿no? Ha sido 48, no sé cuánto, no sé por qué no lo veo ahora que está ahí. Bien, entonces, pues eso es una cosa verdaderamente notoria. El incremento ha sido un 7%. El incremento ha sido un 7% con respecto al año anterior. Bien, esto ya hace referencia a los trasplantes realizados, pero esta es una diapositiva del 2022, ¿no? Sin embargo, he tenido acceso dentro de un dossier que se hizo anexo a la nota de prensa, que me costó trabajo encontrarlo, he tenido acceso a la escala real, que ya les he mostrado la de donantes y ahora les voy a mostrar la de receptores. Bueno, pues esta es el... ¿Esto cómo se puede correr? Pero es que no me oculto aquí. Hemos aumentado un 9%, era, sí, porque ya... Bueno, pues después de esa inflexión, que también tuvo también una inflexión el número de trasplantes realizados importante durante esta época, pues nos hemos recuperado y nos hemos puesto aún por encima. Ahora les voy a contar ya algo local, algo anecdótico, algo de lo mío. Hemos pasado de los 60 trasplantes que se hicieron ya como un hito histórico en 2022, trasplante de pulmón, a los 80 trasplantes que se han hecho en el año 2023 de pulmón. Ahí les dejo eso. Bien, como ven, pues ya lo hemos citado antes, los trasplantes más comunes son los trasplantes de riñón, seguidos de los de hígado. Ahora, si ya pueden ver en la gráfica que se ha estrechado el color rojo que corresponde a los de corazón y se han ensanchado los de este otro color azul un poquito menos intenso que corresponden a los de pulmón, porque estamos haciendo ya más trasplantes de pulmón que de corazón en España. Y luego pues los otros trasplantes que todavía son más minoritarios. En fin, hemos pasado a 5.861, lo cual representa 122,1 por millón de población. Bien, pues así están las cosas en la actualidad. ¿Y ahora el futuro? Pues el futuro, esto lo he copiado de un sitio, no es una cosa mía, pero me ha venido muy bien, porque verán que la sombra la tiene muy alargada. El futuro tiene la sombra muy alargada. Si se dan cuenta, la parte más cercana a la interrogación de la sombra, del reflejo, es más nítida. La parte más lejana es menos nítida. Esto es lo que yo creo que corresponde o va a corresponder a la realidad de esta pregunta.
cuál es el futuro. Bueno, pues como trasplante más, perdón, como cosa más fácil, que ya se está haciendo en la actualidad, pero no con la suficiente dedicación, con la suficiente asiduidad, tengo que decirles que incrementar los trasplantes split, y les voy a explicar lo que es esto. Un trasplante split es aquel en que un órgano humano es dividido anatómicamente para obtener unidades funcionales implantables en un mismo receptor o en diversos receptores, solventando de paso el problema de tamaños, como ocurre en el trasplante de adultos y a niños. Ahora les voy a contar otra cosa anecdótica, pero que tienen ustedes que conocer, seguro que la conocen. Hace unos años, ya unos pocos de años, pues fuimos los primeros en España, nosotros, en hacer los primeros trasplantes de adultos, de órganos de pulmones de adultos en niños. Esto tuve la oportunidad de hacer yo los dos primeros trasplantes porque fui el desarrollador de la técnica en España. No me voy a poner otro mérito, pero sí en España. Y se dio la casualidad de que en un periodo que no pasó de 2 semanas, pues teníamos 2 pacientes, niños, que se iban agravando, tenían los dos fibrosis quística y no había, claro, niños pues fallecen muy pocos y que se andan válidos y tal, y veíamos que se iban a morir y tal, y entonces pues empecé a buscar un método alternativo que podíamos hacer y tal. Y digo, bueno, pues pacientes donantes, perdón, que sean jóvenes, relativamente jóvenes, por supuesto, ¿no? Que no tengan una carga patológica importante, significativa, ¿eh? Pero que por su tamaño, la gente joven pues suele ser bastante grande y tal, no se podría nunca implantar, ¿eh? Podemos dividir los pulmones de forma, ¿no?, que podemos, en este caso, lo que hicimos fue utilizar los dos pulmones de un adulto para ponérselo los lóbulos inferiores, solo cogimos los lóbulos inferiores para ponérselo a los niños, eso sí les cabía. Y esto fue bien, fue una realidad, fue bien y tal, y ya pues se fue haciendo todo esto. Pero hay otra modalidad de trasplante split que yo he luchado muchísimo, y no lo he conseguido, me he jubilado sin conseguirlo, para que se hace, cuidado, que se hace en el mundo, no es un invento mío y tal, que es ya lo que se llama verdaderamente el trasplante split, que consiste que con un solo pulmón hacemos un trasplante bipulmonar, ¿vale? Ponemos en el lado izquierdo el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, que es el que empleamos para donante, y le damos la vuelta así en espejo y el lóbulo superior lo ponemos en el lado derecho, con lo cual, o sea, ese donante podría servir para al menos para 3 trasplantes de órganos. Es decir, un trasplante en un adulto de un unipulmonar derecho, y 2 trasplantes en un niño, por ejemplo, de unipulmonares. Bien. Después, otro método que también se está utilizando actualmente cada vez más, pero que desde que se empezó a crear hasta la actualidad no se ha desarrollado. Ahora sí está tomando un impulso exponencial, pero le ha costado despegar, ¿no? Le ha costado coger velocidad en la pista de aterrizaje, que es la perfusión ex vivo. La perfusión ex vivo pues consiste en una máquina que hace circular unos productos, ¿no?, que tienen la misión de mejorar la función de un órgano, ¿de acuerdo? Son unos líquidos que tienen nosotros utilizábamos la solución que hizo para el pulmón uno de los que, vamos, el principal creador de esta máquina, que era el profesor Sting, que es un profesor nórdico, que era un cirujano cardiovascular, pero que ahora ha creado una empresa de esto, es decir, ahora es un empresario y tal, que fabrica máquinas de perfusión vivo y que creó la solución de Sting, que es la que utilizamos nosotros para la recuperación de los pulmones, ¿de acuerdo? Así que unos pulmones que tienen los criterios, porque, por ejemplo,
nosotros utilizamos unos criterios sencillos y fáciles para decir esta persona sirve para donante, ¿no? Y básicamente pues eran el grupo sanguíneo, ¿no? Que tuvieran un índice de oxigenación que en principio lo ciframos en 300, pero bueno, luego se bajó de 250 para arriba, y que estuviera libre al menos de infección macroscópica, es decir, que no tuviera secreciones purulentas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero, claro, nos dejábamos pues otros donantes que probablemente eran buenísimos y que no tenían ninguna de estas cosas, que lo que les pasaba, por ejemplo, pues es que tenían un edema pulmonar. Un edema pulmonar. No estaba dañado ni nada, lo único que tenía era edema, tenía agua en los alveolos, ¿no? Y en el espacio intersticial. Si sacábamos ese agua, eran unos pulmones magníficos y se podían poner. Estas máquinas hacen esto, ¿no? Pero estas máquinas se han aplicado a todo tipo de órganos, se han aplicado al hígado, al corazón, etcétera, ¿no? Y tal. Entonces, pues esto que lo he puesto como el futuro, porque está despegando, pero bueno, es el futuro más de inmediato, utilizarlo más, tendremos más donantes y tendremos más trasplantes, como es lógico. Bien, otra cosa ya que está más lejos es el xenotrasplante, es decir, el utilizar órganos de animales para implantarlos en humanos. Obviamente estos órganos de animales tienen que estar previamente humanizados, ¿no? Con ingeniería genética. Es decir, hay que meterle genes, ¿no? Que los hagan compatibles con el sistema inmunitario humano, con el sistema de reconocimiento de lo propio que tenemos los seres humanos. Y otra de las cosas que se está trabajando en ello es la creación de órganos bioartificiales, es decir, con un soporte, con una matriz, ¿no? Pues crear, clonar células que vayan a integrarse, vayan a desarrollar un sistema circulatorio y tal, y que al final pues desarrollen un órgano que sea apto para implantarlo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que puede ocurrir es que el número de trasplantes, en un futuro ya bastante más lejano, por donde la sombra se pierde, disminuye de una forma drástica. ¿Por qué? Pues porque por los avances de la ciencia médica pues se logra una curación inmunofarmacológica de los órganos enfermos que ahora son subsidiarios de trasplante. Entonces pues puede ser que empiecen a caer, a caer, a caer. Como hecho, les cito, por ejemplo, los trasplantes antes bastante comunes en pacientes que tienen hepatopatía por virus de la hepatitis C y que ahora se han convertido en algo anecdótico. ¿Por qué? Porque la hepatitis C pues, se cura y el hígado se regenera. Algo que está ocurriendo, que no es exactamente lo mismo, pero que vislumbra, es lo que está ocurriendo con fibrosis quística. Nosotros cuando hacíamos trasplantes en niños, casi todos estaban afectados o por hipertensión pulmonar o por fibrosis quística, pero mayoritariamente por fibrosis quística. Ahora, cuando hacemos estos trasplantes ya nunca los hacemos en niños. Ya como poco los hacemos ya en adultos jóvenes o ya no tan jóvenes. ¿Por qué? Pues porque se han conseguido medicamentos que retrasan los efectos deleterios que sobre los órganos hace la fibrosis quística. Y probablemente el desarrollo de esto pues, termine de alguna forma curando o no haciendo necesario el trasplante de la fibrosis quística. Y por último, esto que aparece en Nature en el año 18, que es una publicación en la cual pues, figura Carlos Izpisua Belmonte, que es un español, ¿no? Junto a dos japoneses, que se titula In vivo Reprogramming of Wound Resident Cell Generated Skin Epithelial Tissue, que esto viene a decir que es el tratamiento de unas heridas tórpidas que no curaban por regeneración tisular inducida, ¿de acuerdo? Por ingeniería, ¿no? Entonces, pues ahora se están dando los pasos, pero se ha conseguido cerrar heridas que no cerraban y tal. Es decir, las heridas, pues es tejido cutáneo, subcutáneo y tal, y no son órganos todavía, pero ya se va sabiendo cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y esto pues sería a más largo plazo, pero todas estas cosas podrían terminar con los trasplantes. Perdón, estoy aquí. Agradecerles su atención y decirle que con gusto
contestaré a preguntas que me quieran realizar. Este es otro de los trasplantes mitológicos, es el dios Ganesa, ¿no? Que su padre Shiva, no se sabe exactamente por qué, unos dicen que le molestaba mucho y tal, le cortó la cabeza y luego como su madre pues estaba muy consternada, le implantó la cabeza de un elefante y entonces se le tiene como el dios de la sabiduría, entre otras cosas. Y con esto, muchas gracias por su atención. Muy bien.